Instintivamente, Durán se llevó las manos a los oídos, pero eso no ayudó en absoluto. Era un sonido que no se percibía a través de los tímpanos, sino desde alguna profundidad interna, como si su propio cuerpo estuviera siendo sintonizado en una frecuencia distinta. De repente, la puerta del laboratorio se abrió con un chasquido. Una figura emergió del umbral iluminado por la tenue luz roja del pasillo. Era el comandante Blake. «Durán», llamó su voz grave, pero había una tensión en su tono que Durán no había escuchado antes. «¿Qué demonios está pasando?». Durán bajó las manos de sus oídos, su respiración aún errática. «No lo sé, pero algo ha entrado en el sistema de la nave, algo que no es humano». Blake frunció el ceño caminando hacia él con pasos rápidos y decididos. «¿Qué encontraste antes de que todo esto comenzara?». Durán vaciló. Era una señal. No pensé que estuviera tan cerca, pero hay algo ahí. Algo antiguo que ha estado observándonos. Antes de que Blake pudiera responder, las luces del laboratorio parpadearon y las pantallas se encendieron por sí solas. No mostraron ningún dato, solo una imagen inquietante. Una negrura total intercalada con patrones fractales que parecían moverse en espiral, como si intentaran formar figuras reconocibles. Blake y Durán intercambiaron una mirada alarmada. Antes de que cualquiera pudiera hacer algo, una voz resonó en todo el laboratorio, baja y profunda y claramente no humana. «Ustedes no pertenecen aquí». Durán se estremeció. ¿Qué es eso? Blake, a pesar de su carácter endurecido, parecía tan desconcertado como Durán. «¿Quién habla?», preguntó, su voz firme pero vacilante. La voz, que parecía surgir de todos los rincones a la vez, no respondía directamente. En lugar de ello, el zumbido que los había estado atormentando cambió de frecuencia, transformándose en algo más complejo, más estructurado. Lo que antes era solo una vibración molesta se convirtió en una especie de melodía inquietante. No era música en el sentido convencional, pero había un patrón, una cadencia oculta entre las notas que parecían desafiar la lógica. «Han llegado demasiado lejos», continuó la voz, y Durán sintió que sus palabras no eran solo para ellos, sino una advertencia que se dirigía a toda la humanidad. Blake dio un paso adelante, acercándose a la consola de comunicación. «¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres?». Silencio. Y entonces las pantallas comenzaron a mostrar imágenes. Al principio eran borrosas, como si el sistema estuviera tratando de recrear recuerdos olvidados, pero lentamente se hicieron más claras. Se veían planetas, mundos desolados y vacíos, civilizaciones antiguas colapsando en el polvo. Durán reconoció algunos de esos mundos. Eran los mismos planetas donde la humanidad había encontrado ruinas, restos de culturas que alguna vez dominaron vastos sectores del espacio. Pero lo que siguió le quitó el aliento. Aparecieron figuras humanas en las imágenes, seres con trajes blindados y rostros apagados, caminando por las ruinas de esos mundos muertos. No eran arqueólogos ni exploradores de la Tierra. Estos humanos estaban allí mucho antes de que la Tierra siquiera hubiese desarrollado tecnología espacial. ¿Cómo? Eso no puede ser. Nosotros no. «Fueron los primeros», dijo la voz de nuevo. «Los olvidados. Sus ancestros caminaron estas tierras antes de que ustedes siquiera respiraran bajo sus cielos, pero fueron castigados. ¿Cómo lo serán ustedes?». Durán retrocedió, su mente incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Estamos hablando de humanos antiguos? ¿De una civilización anterior a la nuestra? Blake no apartaba la mirada de las pantallas. Las imágenes seguían reproduciéndose, mostrando flotas masivas de naves, batallas estelares, planetas explorando bajo el impacto de fuerzas imposibles de comprender, y en medio de todo, los humanos, siempre humanos, pero no como los conocían. Eran más avanzados, más temibles y sobre todo,
más despiadados. Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo pueden existir antes de que siquiera llegáramos al espacio? El ciclo se repite, dijo la voz, su tono implacable. Siempre se repite. Cada vez que ustedes, los humanos, llegan a las estrellas, desafían las reglas, se niegan a seguir el orden, creen que están destinados a gobernar, pero nunca aprenden, siempre destruyen, siempre caen. Durán sintió que una opresión creciente en su pecho le dificultaba respirar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y el cuadro que formaban era más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Espera, ¿estás diciendo que ha habido otras civilizaciones humanas antes de nosotros y que fueron eliminadas? Así será con ustedes, respondió la voz. Se les ha permitido prosperar, pero su naturaleza es su condena. Destruyen, consumen y finalmente colapsan. La sala quedó en un profundo silencio mientras la gravedad de las palabras se asentaba en la mente de ambos. La idea de que la humanidad no era la primera en ascender a las estrellas, de que otras versiones de ellos habían existido y fracasado, era demasiado grande para procesar. Blake, con su rostro endurecido por años de batalla, finalmente habló, su voz baja pero desafiante. No somos como ellos. Son exactamente como ellos, replicó la voz. Y su tiempo se agota. La oscuridad los vigila y pronto caerán como los anteriores. Durán sintió una oleada de devastación. Debe haber una forma de evitarlo. No todos los humanos son destructivos, podemos aprender. Pero la voz simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Las pantallas se apagaron, dejando a Durán y Blake en la penumbra del laboratorio, con la única compañía del suave zumbido de los sistemas reactivándose. El comandante se volvió hacia Durán, su rostro endurecido pero lleno de determinación. No sé qué es esa cosa, ni de dónde vino, pero no vamos a quedarnos sentados esperando que el destino nos alcance. Tenemos que avisar a la Tierra. Debemos encontrar la forma de detener esto antes que sea demasiado tarde. Durán asintió, aunque en su interior sabía que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que había anticipado. Mientras salían del laboratorio, el eco de las palabras resonaban en su mente. El ciclo se repite. Había una verdad profunda allí, enterrada en la historia olvidada de la humanidad, pero aún quedaba una última esperanza, si lograban entenderla antes de que llegara el fin. La audacia infinita atravesaba la negrura espacial, con las estrellas como testigos distantes de la carrera desesperada que ahora emprendían Durán y el comandante Blake. A bordo reinaba una atmósfera de tensión palpable. Los sistemas habían sido restaurados, pero la tripulación estaba en alerta máxima después de los extraños eventos en el laboratorio. Blake había convocado a una reunión de emergencia, pero ni siquiera él estaba seguro de lo que realmente iban a hacer. Durán, mientras tanto, no había dejado de procesar los datos. Las imágenes que las pantallas mostraron seguían persiguiéndolo. Humanos antiguos, versiones perdidas de la humanidad, avanzadas, poderosas y destruidas. Todo encajaba de forma perturbadora, y la señal que había detectado, los restos de civilizaciones en mundos olvidados, y ahora esa misteriosa voz que parecía hablar con la autoridad de una entidad que los había estado vigilando desde el principio. Y el ciclo que parecía repetirse una y otra vez. Debe haber algo más, murmuró Durán, inclinado sobre su terminal. Había pasado las últimas horas buscando patrones en las transmisiones, rastreando datos antiguos, cualquier cosa que le diera una pista. ¿Era realmente inevitable que la humanidad colapsara como las versiones anteriores de su especie? ¿O había alguna manera de romper el ciclo? De repente,
una nueva imagen apareció en su pantalla. Durán se detuvo, su corazón acelerándose. Era una secuencia de códigos que no había visto antes, oculta bajo capas de información aparentemente irrelevante. ¿Era otro mensaje? Comenzó a desentrañarlo, línea por línea, sus dedos volando sobre el teclado. El código era increíblemente avanzado, pero poco a poco empezó a darle sentido. No era solo un mensaje, era una advertencia y al mismo tiempo una clave. Algo que había sido dejado atrás por los humanos antiguos. Lo que fuera que les había advertido del ciclo, no les había contado todo. En algún lugar, aquellos primeros humanos habían dejado un registro de lo que había sucedido y de cómo tal vez podrían romper el ciclo. Durán corrió hacia la sala de mando, donde Blake y los oficiales superiores estaban discutiendo posibles medidas de emergencia. «Comandante, encontré algo», anunció, su voz tensa. «Hay algo más en esto de lo que pensábamos. Los humanos antiguos no fueron destruidos. Dejaron una clave». Blake se giró hacia él con ceño fruncido. «¿Una clave? ¿Qué significa eso, Durán?» Durán tomó una respiración profunda, organizando sus pensamientos. «Es un patrón. Algo que dejaron oculto. Creo que sabían lo que estaba pasando y trataron de advertirnos. Es posible que hayan encontrado una forma de romper el ciclo, pero no lo lograron antes de ser destruidos». La sala quedó en silencio mientras los oficiales intercambiaban miradas. Blake frunció aún más el ceño, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. «¿Y podemos usar esa clave para detener esto?» Durán duda. «No estoy seguro, pero es lo mejor que tenemos. Necesitamos seguir esta pista. Nos lleva a un sistema no registrado en los mapas actuales. Allí puede estar la respuesta». Blake asintió. «Entonces vamos a ese sistema. No vamos a dejar que la historia nos arrastre como a estos otros humanos». La audacia infinita cambió su curso dirigiéndose a un rincón inexplorado de la galaxia. Pasaron días mientras viajaban a través del hiperespacio. Durante ese tiempo, Durán siguió analizando los datos. Descubrió fragmentos de información sobre los antiguos humanos. Habían sido tan avanzados tecnológicamente que, incluso, habían comenzado a jugar con los límites de la realidad misma. Buscaban trascender la materia, escapar del ciclo mortal en el que la vida parecía estar atrapada. Y sin embargo, habían fallado. Las imágenes que Durán había visto mostraban destrucción, no trascendencia. Finalmente, llegaron al sistema. Había un planeta oscuro y desolado, orbitando una estrella moribunda. Era un mundo en ruinas, sus superficies cubiertas por las cicatrices de batallas antiguas. La audacia infinita descendió, y Durán, Blake y un pequeño equipo de exploradores se adentraron en las ruinas, buscando lo que fuera que los antiguos humanos habían dejado atrás. Después de horas de búsqueda, encontraron lo que parecía ser una instalación subterránea. Al entrar, las paredes comenzaron a iluminarse automáticamente, como si hubieran estado esperando su llegada. El equipo avanzó con cautela, y finalmente llegaron a una cámara central. En su centro, una enorme estructura de cristal flotaba emitiendo un brillo tenue. Era un dispositivo que claramente no pertenecía a ninguna tecnología conocida por la humanidad actual. Durán caminó hacia él, su respiración contenida. «Esto es lo que dejaron», murmuró. «Es un registro de todo lo que ocurrió, de cómo intentaron romper el ciclo». Blake lo miró con seriedad. «¿Podemos usarlo?». Durán activó la estructura y de repente las paredes de la cámara se llenaron de proyecciones. Era un resumen de la historia de los humanos antiguos. Mostraba cómo habían llegado a las estrellas, cómo habían prosperado y cómo inevitablemente su sed de poder y conocimiento los había llevado a desafiar las reglas fundamentales del universo. En su intento por dominarlo todo, habían despertado fuerzas mucho más antiguas que ellos. El ciclo, como lo describía el registro, era la forma en que el universo corregía la arrogancia de las especies que se atrevían a desafiar su orden. Cada vez que una civilización humana alcanzaba un cierto punto,
Estas fuerzas intervenían destruyendo todo para comenzar de nuevo. Durán observó en silencio mientras el registro llegaba a su conclusión. Los humanos antiguos habían intentado escapar del ciclo, pero al final no habían podido. El sistema estaba diseñado para ser perfecto. No había escapatoria. Durán se dio la vuelta enfrentando a Blake y al equipo. No hay forma de detenerlo, dijo con voz ronca. El ciclo siempre se repite y nosotros somos la siguiente versión. Blake apretó los puños, su mandíbula tensa. No podemos aceptarlo. Tiene que haber una forma de... Antes de que pudiera terminar, las proyecciones de las paredes cambiaron. Ahora mostraban imágenes del presente, la Tierra, las colonias humanas en otros mundos y naves alienígenas avanzando desde los confines de la galaxia. Los mismos seres que habían destruido a las civilizaciones anteriores estaban despertando de nuevo. El ciclo estaba a punto de comenzar de nuevo. Durán sintió un peso insoportable sobre sus hombros. Había llegado demasiado tarde. Podían comprender la verdad, pero no cambiarla. El comandante Blake miró las imágenes, su rostro endurecido. Si no podemos romper el ciclo, entonces al menos moriremos luchando. El equipo asintió en silencio. Aunque sabía que el fin era inevitable, no se rendirían. La audacia infinita regresó a las estrellas, sabiendo lo que enfrentaban. No era un enemigo al que pudieran derrotar, era el destino. Y así, mientras el ciclo volvía a empezar, la humanidad lucharía como siempre lo había hecho, pero al final, como tantas veces antes, el universo reclamaría su orden, y tal vez, en algún futuro lejano, otra versión de la humanidad surgiría de nuevo, repitiendo el mismo camino hacia su inevitable fin. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con un amigo al que sabes que también le gustará. Y recuerda que subo video todos los martes y jueves. Sin más que decir, adiós.